Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que muy bien. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Dante León. Yo voy a estar a cargo en esta oportunidad del primer de los tres talleres que hemos programado para este primer encuentro amistoso de debate escolar. Y este es un taller básico sobre formato World Schools Debating Championship, ¿no? Que es el formato que vamos a utilizar para el mundial, para el encuentro amistoso de debate escolar. Y que es el utilizado en el mundial, tanto español como en inglés. Entonces, quedamos en que íbamos a empezar en unos 2 minutos, así que mientras les voy comentando un poquito acerca del taller. em, si ustedes están aquí como estudiantes, bienvenidos. Si los docentes que están aquí ya han participado de nuestro curso introductorio, entonces van a ver prácticamente lo que hemos visto en la primera sesión, con algunas diferencias de ejemplos por allí, pero es básicamente eso, formato. Así que no se estarían perdiendo de nada. Em, pero bueno, si son docentes y no han estado en el curso que dimos introductorio gratuito para docentes del 7 y el 8, entonces quédense porque también les va a servir a ustedes como entrenadores y como profesores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Bien, el encuentro amistoso de debate escolar en esta oportunidad tiene un aliado muy importante, que es la Universidad de San. Vamos a realizarlo allí. Como saben, es el sábado 15 de febrero, es este sábado. Y pues el horario ya lo tienen allí en la página. Es de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde aproximadamente, más o menos 30 minutos. Entonces, vamos a empezar con este taller. Bien. Miren, todas las dudas que tengan sobre la actividad en sí, las reservamos para el final porque voy a apartar unos minutos para explicar algunas cuestiones logísticas sobre el evento. Igual, esto es algo que se va a hacer en todos los talleres. Vamos a ir explicando un poco algunos temas logísticos. Pero les pediría que en esta primera parte solamente nos enfoquemos en las dudas respecto al formato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de formato, involucrémonos en las dudas que tengamos sobre el formato WorldSchools. Bien, el formato WorldSchools es el formato de debate escolar más famoso, ¿no? Y recibe su nombre por el campeonato en inglés, ¿no? El World Schools Debating Championship, como le decíamos, que es la competencia de debate escolar más importante del mundo y que este año se celebra su 34ª edición, ¿no? Em, si recordamos un poquito, para quienes están un poco al tanto, este año recién se ha llevado a cabo la primera edición del Campeonato Mundial de Debate Escolar en español. Entonces el campeonato en inglés nos lleva 34 años de diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el circuito anglosajón, cuando me refiero a anglosajón, me refiero a los países que hablan inglés o que debaten en inglés, tiene ya bastante tiempo, ¿no? Yo siempre lo cuento como de manera anecdótica para que podamos ver un poquito también allí la diferencia abismal que tenemos en cuanto a temas de debate universitario. El primer campeonato mundial de debate universitario se realiza aproximadamente por los 2010, 2008, 2009, por allí si mal no recuerdo. Pero el Campeonato Mundial de Debate Universitario en inglés ya tiene como 60, 70 ediciones, si mal no recuerdo, ¿no? Y em, la primera sociedad de debate en inglés se funda antes de la fundación del Perú, ¿no? A finales del siglo XVIII. Entonces, son los británicos sobre todo los que traen esa tradición de debatir y precisamente si el formato universitario se llama parlamentario británico, es porque hace una alusión a los debates del Parlamento británico como tal, ¿no? Entonces el primer debate o el primer formato que se crea y que se institucionaliza a nivel de competencia, a nivel de práctica entre sociedades, es el formato parlamentario británico, ¿no? Que es el formato para quienes están más o menos eh, digamos, tienen una idea que se practica pues a nivel de universidades, ya lo habrán visto, y quienes no, les comento que es un formato que contempla, en vez de ternas, como acá, tres personas,
ellos lo hacen con parejas, ¿no? De dos equipos a favor, dos equipos en contra. Es un poco complicado. Pero para fines escolares, ese formato de dos equipos versus dos equipos, ¿no? Cámaras altas, cámaras bajas, haciendo remembranza del Parlamento británico, se simplifica para efectos del debate escolar. Y es por eso que en algunos lugares todavía les llaman a este formato, World Schools, le llaman parlamentario británico escolar. Entonces, si en alguna bibliografía ven parlamentario británico escolar, no se asusten, es el mismo formato que Mundial de Colegios o World Schools, es lo mismo. Bien, pero es precisamente por eso, porque es una simplificación de este formato llamado parlamentario británico, que se utiliza sobre todo a nivel universitario. Y que también hay algunos torneos que tienen este formato a nivel escolar. Por ejemplo, el torneo de debate Trainer, que va a ser a fines de este mes, está en ese formato. Así que es súper interesante. Pero bien, no voy a dilatar más esto. Lo que ustedes pueden ver aquí es la final del Torneo Nacional de Debate Escolar del año pasado, el TND. Y les estoy mostrando esto porque aquí se puede ver cómo es la distribución de los equipos en una mesa o en un debate, ¿no? En este formato escolar que vamos a trabajar también para el amistoso del 15. Entonces, eventualmente tenemos dos mesas, una mesa que se encuentra, bueno, en este caso como es un auditorio, las mesas pueden separarse con esa distancia. Por lo general, cuando van a debatir en las aulas, se van a juntar las carpetas de la universidad, ¿no? Pero vamos a tratar de tener ese mismo esquema allí. Y hay un equipo que está a favor y hay un equipo que está en contra, ¿no? Y por lo general también, en vez de, como en las aulas no se cuentan con podios, pues van a poner una mesita, ¿no? Como si fuera un podio para que ustedes puedan poner sus hojas, sus lapiceros, lo que tengan allí, su cronómetro si quieren, ¿no? Lo que tengan allí para la realización del debate. Y por lo general ese podio se encuentra al centro, ¿no? Aquí pues se puso al costado porque no queríamos que al orador le pueda cegar el proyector, ¿no? Pero por lo general es al centro. Es en este caso con los auditorios que se utilizan lo necesario utilizar micrófonos, pero cuando estamos en un aula, que son los debates que van a tener ustedes en el colegio, perdón, en la Universidad de San, allí no se va a utilizar ningún tipo de micrófono, así que simplemente es pues utilizar su recurso vocal, ¿no? Para poder ser entendido por los jueces. ¿Dónde van a estar los jueces? Los jueces en este auditorio se encuentran en la primera fila, ¿no? Para poder tomar apuntes. Algo así va a ocurrir en las aulas. Los jueces van a estar en la primera fila y todos los demás espectadores van a estar al frente de ustedes, ¿no? De esa manera ustedes no le dan ni la espalda al público ni la espalda a los jueces y están hablando prácticamente para ellos. Bien, esto es la distribución. Si queremos simplificar esto con un dibujo medio chafa, quedaría algo así, ¿no? Tenemos entonces allí a tres oradores por equipo, como han visto antes, pero aquí están viendo un cuarto discurso, ¿no? Parece que entonces no se necesitan tres, sino cuatro, pero aquí hay una indicación que dice solo primeros o segundos. ¿A qué nos referimos con esto? Que esta cuarta intervención, que luego ya la voy a explicar más a detalle, en realidad no requiere de que un nuevo orador del equipo ingrese, sino que va a ser realizada por los primeros o los segundos oradores de cada equipo, ¿de acuerdo? Solo él o este otro van a poder realizar estos discursos que ya explicaré luego más adelante. Pero ¿cómo empieza el debate? El debate, y en realidad en la mayoría de estos formatos de debate confrontacionales, en donde hay un equipo a favor y en contra, porque existen otros formatos de debate en donde no necesariamente existe un equipo a favor y un equipo en contra, pero en estos siempre empieza el equipo de proposición, ¿no? Es una regla, ya sea en el World en el parlamentario británico, en el Karl Popper, en el Lincoln Douglas, lo que sea. Siempre empieza proposición y en este caso empieza el primer orador de proposición, que es el primer discurso del debate,
para lo cual dispone de 8 minutos, ¿de acuerdo? Em, Miren, ustedes ya saben las mociones de algunas rondas que les tocan. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque en esta landing del primer amistoso, que ya está aquí, y que ha sido compartida y pues que sus maestros han tenido que ver para poder inscribirlos a ustedes, no solamente se encuentra el horario, insisto, vamos a dedicar unos minutos al final de la actividad para hablar un poco de cuestiones logísticas, pero también se encuentran las mociones y esto quería conversar ahora con ustedes. Hay dos tipos de mociones, van a ver que dice moción impromptu y van a ver que dice moción preparada. Una moción impromptu, como se indica aquí, es una moción que se va a dar 15 minutos, 45 minutos, perdón, no se asusten, 45, antes de que empiece el debate. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Que ustedes ahora no la saben, nadie sabe eh, cuáles son estas mociones. De hecho, tenemos varias y las vamos a sortear en el momento, por una cuestión de transparencia. Pero también ahí en el momento les vamos a sortear las posturas, ¿no? Es decir, ustedes van a eh, tener solo conocimiento de las otras rondas, que son las rondas preparadas. Bien, entonces, en una ronda preparada, como ustedes ven acá, ya se sabe la moción, pero no se sabe la postura. La postura se va a saber 15 minutos antes de que empiece el debate. Y en 15 minutos no te vas a poner recién a armar tu caso si ya tienes antes la moción. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que tú tienes que traer al amistoso un caso a favor, con argumentos a favor, ¿no? Y argumentos en contra de la moción por si te toca a favor o por si te toca en contra, cosa que esos 15 minutos solo utilizas para desplazarte a tu aula, para ultimar detalles y con eso ya eh, pues empezarían el debate. Aquí no tienen ningún tiempo de preparación, prácticamente son 15 minutos para ultimar detalles y trasladarse a sus aulas. Perdón, tenía que hacer un comunicado. Vamos a continuar entonces. La ronda impromptu, a diferencia, van a tener 45 minutos. ¿Qué son 45 minutos? Pues en esos 45 minutos van a trasladarse al aula que les toca. Los equipos que están a favor van a permanecer en el aula. Los equipos que están en contra pueden utilizar los otros ambientes cercanos de la universidad. Claramente evitando, por favor, estar lejos, ¿no? Porque cuando les llamen y les digan tiempo, pues vamos allí a estar un poco perdidos si es que se alejan mucho del aula al que les ha tocado. Y siempre controlen el tiempo, es decir, nosotros les vamos a decir el debate empieza a tal hora, entonces estén antes incluso de que empiece el debate en su salón para evitar los retrasos con el horario. ¿De acuerdo? En esos 45 minutos se les va a decir no solo la moción, sino también la postura. Recuerden, cuando es preparada, 15 minutos antes se les dice la postura, porque ya saben la moción, pero cuando es impromptu, 45 minutos antes se les dice todo. Se les dice contra qué colegio, se les dice si son a favor o en contra, y se les dice la moción. Entonces, en esos 45 minutos van a preparar solo un caso. Si les toca a favor, pues 3 argumentos a favor, o 2 argumentos a favor, o los que quieran, mínimamente uno por equipo, claramente. O si les toca en contra, uno, dos, tres, cuatro, los que sea, argumentos en contra, ¿no? Esa es la idea de este tipo de rondas y mociones. Dicho esto, entonces, cuando ustedes están en el debate, no van a tener tiempo fuera. ¿Cómo así? No sé si alguna vez han visto vóley, han visto básquet, en esos deportes o incluso bueno, sí, en el vóley o en el básquet. em, Se pide tiempo fuera, ¿no? Es decir, es un espacio para que el entrenador se reúna con sobre todo los o las voleibolistas, ¿no? Y pueda conversar con ellas y pues reorientar un poco la estrategia. Es decir, un tiempo de pausa. Se pausa el juego, ¿no? En esos tiempos que se piden en el vóley, por ejemplo. Aquí no. Es decir, inmediatamente después de que sale un orador, en este caso salió el primer orador del equipo de proposición, tuvo 8 minutos, sale luego el segundo, la segunda intervención, que es el primer orador del equipo de oposición, que también tiene 8 minutos. ¿De acuerdo? Entonces,
No hay pausas, no hay tiempos. Hay otro formato que se llama Karl Popper, que sí se puede pedir tiempos. Cada equipo dispone de 8 minutos y puede distribuirlos como guste, ¿no? Haciendo pausas. Aquí no funciona eso. Aquí todo es inmediato. Termina un orador, las únicas pausas que son es en lo que termina de recolectar sus hojas, su celular, sus lapiceros que tiene en el podio, en lo que se sienta y en lo que el otro se para y se ordena. Eso es el único tiempo que existe, ¿no? Bien, entonces no voy a explicar en este momento qué es lo que va a hacer cada uno de los oradores. Eso está para la segunda parte de la capacitación. Solo les estoy mostrando de manera muy básica cómo se desarrolla el orden de intervención en el formato, ¿ya? Entonces vemos que empieza el primer orador de proposición, 8 minutos. Perdón, primer orador de oposición, 8 minutos también. Y luego es como un zigzag, ¿no? Le tocaría el segundo orador de proposición, que es el tercer orador de todo el debate, que también dispone de 8 minutos, y cuando ese termina, le va a tocar al segundo orador de oposición, que es el cuarto orador de todo el debate, que también dispone de 8 minutos. Insisto, no estoy diciendo qué le toca hacer, eso vamos a desarrollarlo para la segunda parte del taller, ¿va? Y finalmente, al menos digo finalmente para acabar estos 6 primeros discursos, que son de 8 minutos, ¿quién empieza? De nuevo, proposición, el tercer orador de proposición, que es el quinto orador de todo el debate, y terminan estos 6 primeros discursos el tercer orador de oposición, que dispone de 8 minutos, y ese es el último discurso de 8 minutos que van a tener pues los oradores, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ya va a haber alguien que va a dobletear, ¿no? Es decir, que va a dar un segundo discurso, además del discurso que ha dado aquí. Y ese segundo discurso, que se conoce como discurso de réplica, van a ser los últimos discursos del debate. ¿Y quiénes van a poder hacerlo? Van a poder hacerlo los primeros, es decir, ellos, o los segundos oradores del debate. ¿Cuándo se anuncia quién lo va a hacer? ¿Se hace en el momento? ¿Se hace antes de empezar el debate? Les explico. Cuando ustedes entren a la sala del debate, lo que va a hacer el juez primero es saludarles, ¿no? Presentarse él como juez principal. El juez principal es el que va a estar dirigiendo el debate. Ya, si quieren conocer un poquito más a detalle cómo es este protocolo, pues asistan a la charla de mañana que es sobre adjudicación. Aquí estoy explicándoles más que criterios de adjudicación, cómo es la dinámica de desarrollo cuando entran al aula, ¿ven? Entonces, el juez principal les saluda, ¿no? Pasa lista, se encuentra el equipo de proposición, se encuentra el equipo de oposición, están todos los oradores que tienen que estar, de acuerdo, muy bien. Vamos a empezar entonces con el debate, se presenta a los jueces panelistas que lo acompañan y además les invita a que le puedan pasar sus nombres. Entonces, antes de empezar el debate, los equipos deben de saber el orden de intervención de los oradores y por tanto quién va a hacer el discurso de réplica por parte de su equipo. Por ejemplo, bueno, yo soy Dante, voy a ser el primer orador, luego mis compañeros Luciana y Jorge van a ser los segundos y terceros oradores, segundo y tercer orador respectivamente, y la réplica la voy a hacer nuevamente yo, Dante, ¿de acuerdo? Con un nombre y un apellido basta, para poder presentarse. Digan también de qué colegio son, claramente, y esa es la presentación. Y luego el juez les va a decir, bien, gracias casa de proposición, vamos ahora a pasar la lista de la casa de oposición. Por favor, pueden indicarme sus nombres y pueden decirme en el orden en el que van a salir. Listo, una vez que terminan eso, que el juez principal corrobora que los panelistas hayan apuntado esos datos, el juez principal va a decir, entonces vamos a llamar a Dante, el primer orador del equipo de proposición, para que empiece con el debate, dispone de 8 minutos a tu primera palabra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Vamos a procurar de que el tiempo, esos 8 minutos, se les pueda proyectar en la pizarra, ¿de acuerdo? Ese es el protocolo interno que nosotros tenemos. Pero, y esto es muy importante, puede que esto no ocurra, ¿no? Por algún motivo, en ese momento está fallando el proyector, hay un problema de logística y eso no va a retrasar que el debate continúe, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues va a haber un juez panelista que va a ayudar a tomar el tiempo y que les va a decir a la primera palmada,
ha pasado un minuto, a la segunda palmada que hagan, falta un minuto, cuando hagan dos palmadas, se han cumplido los 8 minutos, y a partir de estas dos palmadas van a tener 15 segundos de gracia para acabar su discurso. Y después de esos 15 segundos de gracia, esto es muy, muy curioso, pero el formato del Word Quiz te dice que el juez debe aplaudir hasta que te sientes, ¿no? O sea, debe de silenciar tu discurso. Después de estos 8 minutos, 15 segundos de las primeras intervenciones. Entonces no esperen a eso, chicos, pero tampoco se callen cuando les hagan, ¿no? Porque esos significa que tengo 15 segundos. Nadie te va a votar de allí si todavía tienes 15 segundos. Termina tu idea, no te quedes mudo ni digas, ah, ¿terminó? Bueno, gracias, no. Termina tu idea. 15 segundos es un tiempo considerable, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechen eso. Dicho esto, entonces, ese es el protocolo, la forma en cómo les van a tomar el tiempo si es que no se puede proyectar, pero sin ningún incompatibilidad de la toma del tiempo de los jueces en la sala. Cada orador va a poder utilizar su cronómetro, ¿no? Entonces, ustedes pueden acercarse cuando estén en el podio o en la mesita que estén allí, pueden agarrar su celular y pueden mostrarle al juez, como estoy haciendo, si están viendo la pantalla de mi cámara, pueden mostrar al juez que su celular está en cronómetro, ¿no? Y lo ponen ahí abajito en la mesa y dicen, voy a empezar mi discurso y empiezan con su cronómetro, ¿no? Esta manera también puede servir para que ustedes, si es que pues no van a estar volteando a ver o no se puede presentar el tiempo o por alguna manera o por alguna razón les aturde mucho estar al tanto de cuándo dio una palmada, cuándo dio dos palmadas el juez, creo que no hay nada mejor que pues, uno mismo tener su propio tiempo e ir midiéndolo, ¿no? Eso está totalmente permitido, no hay ninguna prohibición de que ocurra eso. Si en ese momento tu celular no te funciona, puedes decirle a tu compañero que te alcance su celular siempre y cuando le muestres el que está en cronómetro tu celular, ¿no? A los jueces. ¿Bien? Entonces, ya les he explicado un poquito para que entiendan cuál es la dinámica cuando van a entrar al salón. Pero ¿qué más? Ahí no termina el debate. Ya les he dicho que hay 6 primeros discursos, pero nos estamos olvidando de los discursos de réplica. ¿Qué ocurre con esto? Miren, antes de pasar a los discursos de réplica, quiero explicarles lo siguiente. Durante todo este tiempo, quien ha tenido la primera palabra siempre, y por tanto empezaba siempre los roles, era proposición, ¿no? Proposición empezaba los primeros discursos, luego los segundos, primeros discursos, terceros también empezaba. O sea, ¿quién terminaba? Oposición. Proposición empezaba con la primera intervención y oposición continuaba con el primer orador de oposición. Segundo orador de proposición, segundo orador de oposición. Tercer orador de proposición, tercer orador de oposición. Entonces, durante todo el debate, ¿quién ha tenido la última palabra? Oposición, ¿no? Oposición siempre ha tenido esa posibilidad de responder. ¿De acuerdo? Ahora, hay un sesgo cognitivo que se conoce así en, en una expresión muy coloquial, el sesgo de la última palabra, ¿no? ¿Qué es el sesgo de la última palabra? Es que tú normalmente como persona promedio, por más que estés enfocado en atender todo, en apuntar todo, te quedas con mayor información de lo último que escuchaste, ¿cierto? Eso puede considerarse una pequeña ventaja para el equipo de oposición. Si no, hagamos un pequeño recordatorio. Si alguna vez hemos estado en una exposición como docentes o como escolares, han tenido 4 exposiciones durante una clase y yo les pregunto, de todas las exposiciones, aunque ustedes hayan tomado apuntes, lo más fresco que van a tener son el contenido, ¿no? Es el contenido de la última exposición, ¿no es cierto? Eso es normal, es natural. Para compensar un poco esto, el formato hace algo muy curioso. Te dice, bueno, entonces como oposición siempre ha tenido, ¿no? La última palabra, vamos a hacer que en los discursos de réplica, oposición empiece primero y proposición termine las réplicas. Entonces vamos a ver que inmediatamente después de que sale el tercer orador de oposición, tengo una pregunta allí, vamos a responderle en un ratito, Camila. Voy a terminar esta idea, por favor. Entonces, inmediatamente después de que termine el tercer orador de oposición, que es el sexto discurso del debate, el séptimo discurso del debate va a ser la réplica de oposición. Yo sé que esto puede generar, si es que nunca hemos visto el formato, ¿no? Un poquito de disonancia, es como, pero
él es el orador de la misma casa, ¿no? ¿Por qué va a tener que continuar? Y como les digo, el criterio del formato es esto, de que quien tenga la última palabra al final, porque quien siempre la tuvo fue oposición, sea el equipo de proposición, al menos por estos 4 últimos minutos, ¿no? Entonces, ese es el porqué detrás de esta norma, de por qué se invierten, porque siempre empezó así en zigzag, ¿no? Y aquí se rompe el zigzag, ¿no? Porque el último discurso es la réplica de proposición. Ese es el octavo discurso y último discurso del debate. ¿De acuerdo? Entonces, el formato está quedando como el esquema que ustedes pueden ver allí, ¿no? Empieza 1P, luego 1O, luego 2P, luego 2O, 3P, 3O, después de 3O, réplica de oposición, y después de la réplica de oposición, la réplica de proposición. Pero estos últimos discursos, a diferencia de los otros discursos de 8 minutos, disponen de la mitad del tiempo, ¿no? Es decir, solo disponen de 4 minutos. No hay pausa entre estos primeros 3 discursos y estos dos últimos, ¿eh? Inmediatamente después ocurre todo, no existen pausas. Yo sé que hay torneos, por ejemplo el torneo Expresarte, el Colegio Los Álamos, en donde sí se les da una pausa, pero eso es una particularidad, digamos, un ajuste que ha hecho el mismo torneo. Entonces, hay torneos que modifican este formato y está perfectamente válido, porque lo están anunciando en su torneo y ponen sus propias bases, eso es bueno. Pero el formato World Schools, que es el formato con el que trabajamos todos los eventos de la liga, y que es el formato en el que la mayoría de los colegios e instituciones pues siguen, digamos, a pie juntillas, es lo que les estoy explicando, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, por allí, si participan en otro torneo que tiene alguna particularidad, ustedes tienen que regirse a las reglas de ese torneo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a responder a la pregunta de Camila. Dice, ¿sí o sí tiene que durar 8 minutos o se puede terminar antes? Es una buena pregunta. Y la respuesta es no. 8 minutos es el máximo, ¿no? Con 15 segundos de gracia. Lo mismo acá, 4 minutos con 15 segundos de gracia. Es lo máximo que debe durar. Entonces, si eso es lo máximo, ¿cuánto es lo mínimo? Y la respuesta aquí es, en realidad, tú puedes hablar durante 1 minuto o 2 minutos y luego sentarte, ¿no? De hecho, creo que los oradores que por primera vez están en un debate, por lo general suelen llegar a 2, 3 minutos, máximo 4 minutos, si es el primer debate. No se asusten ni se frustren si eso ocurre. Todos hemos empezado así, ¿no? Yo vengo enseñando debates de 2015 y siempre he visto que mis alumnos empiezan con 3, 4 minutos, a veces 2. Entonces, eso es normal, no se preocupen. Y de hecho, los emparejamientos que van a tener este amistoso es así, son los equipos que están novatos con los equipos novatos, los equipos iniciados con los iniciados, los experimentados con los experimentados. Entonces, sientan, si ustedes son novatos, tengan la seguridad que probablemente, no es probablemente, les va a tocar con un equipo que tampoco tiene experiencia y probablemente también haga 3, 4 minutos y eso está bien. Hacer 3 o 4 minutos no hace que automáticamente tu equipo pierda. Porque si en todo el debate se ha mantenido ese tiempo promedio de 3, 4 minutos, pues está bien, es lo normal cuando ocurren equipos novatos, ¿no? Eso. Pero entonces, ¿cuál es lo ideal? Pónganse como un reto en su primer torneo, si es que es el primero para muchos, su primer encuentro amistoso, hacer un mínimo de 3 minutos. Eso es lo que yo les recomiendo. Un mínimo de 3 minutos para empezar está perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, y esto es muy importante, que no les haga perder el debate no quiere decir que no les afecte a su puntaje de orador. De hecho, mañana, que es el taller de adjudicación, quienes quieran, los escolares también están bienvenidos. Va a ser en este mismo link, si quieren escuchar allí cuáles son los criterios. Se van a dar cuenta que no llegar al tiempo también les puede afectar el puntaje, ¿no? Entonces sí van a tener un puntaje bajo, que no es lo mismo un orador que ha hecho 3 minutos que un orador que ha hecho 8 minutos. Pero a ver, no es el único criterio para evaluar tu discurso, porque yo puedo ser 3 o 4 minutos muy concreto y puedo ser 8 minutos redundante, ¿no? O hacer pausas eternas que hagan que al final dure 8 minutos, pero porque, en fin, ¿no? Entonces, hay muchos otros criterios, no solamente el tiempo para evaluar a los oradores, pero digamos que sí termina siendo un determinante para los puntajes de orador, nunca para el debate en sí, ¿no? Porque si ganas o pierdes más allá de cuánto tiempo hiciste, depende mucho de lo que dijiste, ¿no? Bien, esa es la respuesta allí. Espero haberte ayudado, Camila. Si tienes igual alguna duda adicional, pues gustoso allí de poder leerla o escucharla. Recuerden, chicos,
que si bien estamos muteados, es por una cuestión de orden, para que la grabación no salga pues con algunos micrófonos o algunas cosas así que a veces ocurren cuando dejábamos, permitíamos reactivar micrófonos. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan levantar la manito, igual chicos, profes, y si quieren hacer una pregunta, pues les doy el pase para que la puedan hacer, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de los puntos de información, los POIs o PDIs, ¿no? POI es Point of Information en inglés, PDI, punto de información, lo mismo. ¿Qué es esto? A ver, yo les he comentado hasta ahora de qué es lo que hacen los oradores, cómo salen los oradores, el orden. No les he dicho todavía qué es lo que van a hacer cada uno. Eso, insisto, lo vamos a ver luego. Pero hay, además de las réplicas de los discursos, un recurso en el debate que se conoce como punto de información. ¿De acuerdo? ¿Qué es un punto de información? Vamos a leer lo que nos dice allí la diapositiva y luego vamos a explicarlo con el esquema que sigue en la siguiente diapositiva. ¿Bien? Los puntos de información, dice, son intervenciones. Entonces, cuando yo hablo de intervención, estoy hablando de una interrupción, ¿no? Dice que un orador rival de un orador rival que buscan evidenciar alguna inconsistencia en el discurso de quien está hablando. ¿Qué nos dice esto? Que cuando uno está hablando, ¿no? Por ejemplo, yo soy del equipo de proposición, cualquiera de los oradores del equipo contrario puede pedirme ese punto de información, ¿no? Porque es un orador rival. Y me va a pedir ese punto de información que puede ser darme una afirmación, puede ser tratar de hacer una refutación, o puede ser preguntarme algo, porque es válido. No solamente los puntos de información son preguntas, ojo. Pueden ser también afirmaciones, pueden ser datos, aclaraciones, lo que sea. Pero haga lo que haga, ese orador no va a querer ayudarme con su pregunta o con su afirmación, ¿no? Porque no es mi amigo, es mi rival en el debate. Entonces lo que va a tratar de hacer es desestabilizar mi discurso, ¿no? Supongamos, estoy hablando de, no sé, lo que sea. A ver, vamos a poner un ejemplo concreto para que quede claro. Supongamos que yo estoy a favor de que no existan o de que se dejen de criar los animalitos, los pugs. ¿Alguien sabe qué es un pug? Un pug es un perrito que tiene la cara como si le hubiera metido un puñete, ¿no? Así su trompita negrita, ¿no? Son chititos, chatitos, medio gorditos. Entonces, esos pugs, hay todo un debate sobre si deberían de existir o no deberían de existir, ¿no? En realidad, nos dicen que el ser humano ha seleccionado un error genético por solamente por estética, ¿no? O sea, porque está bonito, pero en realidad esos perros sufren de muchos problemas de las vías respiratorias, de la presión alta, de sus ojos, de obesidad. O sea, son perros que genéticamente están, discúlpeme la palabra, están fregados, ¿no? Pero la gente los sigue, pues, reproduciendo, ¿no? Porque son perritos que incluso dentro del comercio de las mascotas son bastante apreciados, ¿no? Se venden bastante bien, les gusta a la gente. Entonces, supongamos que estamos haciendo ese debate, el debate de si los pugs deberían o no deberían de existir, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy el primer orador del equipo de proposición y mientras estoy hablando estoy desarrollando un argumento estoy a favor de que no deberían de existir, que no deberíamos de criarlos, y digo, ¿no? Em, Estoy hablando sobre los daños genéticos que tiene, ¿no? La raza en sí, como tal. Entonces estoy mencionando todo lo que les estaba diciendo hace un ratito. Y el orador del equipo contrario levanta la mano y me dice, punto de información. Yo tengo dos opciones. Ojo, y este punto me lo va a pedir a mí, no se lo va a pedir al juez. No le va a decir, juez, quiero hacerle un punto de información. No. A mí me va a decir punto de información o simplemente va a levantar la mano. ¿De acuerdo? Y yo le digo, acepto, esa es mi primera opción. Le digo al lugar, o le digo acepto, o le digo de acuerdo, o adelante, ¿no? Y entonces recién ahí cuando le digo que acepto de cualquier manera, él puede hablar y me va a decir, oye, tú dices que no deberíamos de criar a los pugs por errores, porque tienen un error genético, ¿no? Pero ¿acaso no hay muchas otras razas de animales que tienen también esos errores genéticos? ¿Por qué precisamente tenemos que hacer esto con los pugs? ¿Por qué solo con los pugs? Entonces, esa fue su pregunta, ¿no? Fue una pregunta que trataba de refutarme a mí, que trataba de cuestionar mi discurso, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo, si sé cómo responderla, puedo decirle, bueno, es que en realidad no es excluyente, es decir, estamos debatiendo aquí
que no deberían de existir los pugs o no, pero si es que los boxers u otras razas de perros tienen también ese problema, otras razas de gatos, pues entonces estamos en contra de todo tipo de manipulación humana que se haya realizado solamente con fines estéticos para la comercialización de cualquier tipo de especie, ya sea un pug, un perro, un gato, etcétera, ¿no? Esa puede ser mi respuesta. Pero también puedo que me haya quedado frío con la pregunta, ¿no? Del orador. O sea, ya le acepté, pero no sé cómo responder esa pregunta. Y en ese caso lo que puedo decir es, sinceramente, no sé cómo responderte, lo cual no hace nadie. O lo que suele hacer la gente para pasar el paso es, bueno, de eso justo voy a hablar luego, ¿no? De eso va a hablar mi segundo orador. Y ya con eso se libra, ¿no? Es una forma más diplomática de decir, no sé cómo responderte ahorita mismo, que lo va a decir mi siguiente orador. Entonces, eso puede pasar. Pero les estoy explicando cómo funciona esta dinámica del punto de información, ¿no? No puede esa persona hablar si yo no le doy permiso, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que quiero que se queden con este ejemplo. No puede hablar si yo no le doy permiso. Segundo, ¿puedo decirle que no? Sí, puedes decirle que no. Y yo sé que de aquí viene una segunda pregunta o una tercera pregunta. Pero entonces, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo de puntos de orador que debo de ofrecer o que debo de aceptar? ¿No? Y aquí va mi respuesta, pero antes voy a ver el chat. Una consulta, ¿cómo era lo del punto de información en inglés? Ah, POI, POI, PO, POI, Point of Information, ¿no? Lo piden como POI, POI. Ujú. De acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que eh, en esta dinámica del punto de información, ¿ya? Yo puedo decirle no y va a depender del torneo, si es que el torneo tiene alguna cláusula de los oradores deben de recibir mínimo un punto de información, 2 puntos de información. En caso de que no lo reciban, pues van a ser penalizados en el puntaje orador. Eso puede pasar. Hay torneos que tienen esas cláusulas, ¿de acuerdo? Ahora, el mundial de debate en sí no tiene esa cláusula. Y nosotros nos hemos apegado mucho a las reglas del mundial. Así que tampoco van a tener una cláusula en los amistosos. Entonces, ante la pregunta, ¿hay un mínimo máximo de puntos de información que puedo ofrecer o puedo recibir? La respuesta es, no existen mínimos o máximos de puntos de información que puedas ofrecer, es decir, dar punto de información, ¿no? O pedir, ¿no? O recibir, es decir, aceptar, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿para qué los puntos de información sirven si no me los están obligando? ¿No? Porque alguien me va a decir, oye, pero si no me obligas a responder una pregunta, ¿para qué la voy a responder? A ver, yo sé que en primer lugar o en principio em, se tiene el miedo de una pregunta siempre me puede desconcentrar, me puede desconcertar, me puede atacar. ¿De acuerdo? Eso pues, es un miedo latente, creo yo. Pero hay que verle el lado positivo del punto de información, que es una refutación o una duda que te va a plantear el equipo contrario, una pregunta, que te va a servir a ti para saber por dónde va su caso, para saber incluso qué va a decir en el otro discurso cuando te refute, o para anticipar cómo te va a atacar ese orador cuando hable. Porque lo que siempre suelen hacer los oradores es, a partir del punto de información que dio y de cómo respondiste, pues utilizar eso, ¿no? En tu contra luego en su discurso. Es lo lógico y recomiendo que ustedes también lo hagan si están del otro lado, ¿no? O sea, si son los que brindan los puntos de información. Pero desde el lado del que acepte el punto de información, recibir un punto te sirve para poder anticipar eso. ¿Cómo me va a refutar? Si alguien me pregunta de por qué es la única especie, lo que les explicaba un ratito, por qué solamente me estoy metiendo con los pugs, entonces ya puedo más o menos prever por dónde va a ir su caso o qué es lo que va a decir en su discurso, e incluso conversar con mi compañero que va a salir luego y que le va a responder al que viene y decirle, oye, esto se responde así, ¿no? O ir viendo algunas respuestas. Entonces no se corran de los puntos de información, acéptenlos y es más, también ustedes pueden hacer lo siguiente. Supongamos que se ponen muy nerviosos en su discurso y sienten que cualquier información les interrumpe, ¿no? Sienten que les fastidia que les digan punto de información sobre tu punto, sobre ese punto, a cada rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes antes de empezar el debate pueden decir, por favor, los puntos de información los quiero silenciosos. Es decir, que simplemente el orador levante la mano para pedir el punto y que no diga punto de información o sobre su punto. Eso lo deciden ustedes como oradores.
pero tienen que decir, yo quiero que el punto de información sea solo levantando la mano o sea silencioso. Porque si no dicen eso, por defecto en el formato, es decir, de manera predeterminada, el orador puede levantarse y decir po y decir punto de información sobre tu punto y no está faltándote el respeto. Es la forma de cómo pedir. Salvo que tú le digas quiero que sean silenciosos y ahí sí sería una falta de respeto que a pesar de que le has dicho eso, ¿no? Esté hablando, ¿no? Pidiendo el punto de información en voz alta. Bien, cuando es virtual, pues igual, ¿no? Los puntos de información los quiero por voz, es decir, lo pides por voz, activas tu chat, activas tu audio, perdón, o los quieres por chat, y es decir, escriben punto de información en ese momento, ¿no? Ahora, cuando es por virtual, no es que tú escribas la pregunta o el cuestionamiento, no. Solamente escribes punto de información y cuando él te dice acepto, entonces ahí tú prendes el micrófono y se lo dices de manera oral. ¿Ya? Esa es una precisión respecto a la virtualidad. Bien, entonces esa es la lógica de los puntos de información. Miren lo que dicen en el segundo punto. Solo se pueden proponer en los 6 primeros discursos, no se pueden realizar en los discursos de réplica. Entonces volvemos a nuestro esquema. Solo se pueden proponer acá, ¿por qué? Porque aquí se dispone de 8 minutos. Y cuando tú recibes un punto de información, ese punto no se pausa tu tiempo. Es decir, no es como que alguien pregunta y pausa el tiempo y, y tú puedes preguntar, responder. No, todo el tiempo sigue corriendo. Entonces, el tiempo que él utiliza en preguntarte corre de tu tiempo, se resta de tu tiempo. Entonces, imagínense si se permitieran estos puntos de información en los últimos discursos que solo se tienen 4 minutos, sería muy poco, ¿no? Entonces, es por eso que la lógica del formato te dice solamente recibe los puntos de información en los 6 primeros discursos. ¿De acuerdo? Voy a responder la pregunta que está en el chat ahora mismo. Y nos dicen, ¿ese tiempo que utiliza el orador para iniciar las inconsistencias se descuenta de los 8 minutos? Ah, precisamente esa era la pregunta, ¿no? Sí se descuentan de los 8 minutos y entonces aquí hay algunas reglas, ¿ya? ¿Cómo hacemos para evitar que esa persona termine hablando 2 o 3 o 4 minutos y se descuenta de mi tiempo? Ahorita justo lo vamos a ver, ¿bien? Pero aquí le estoy poniendo un esquema, ¿no? De qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si el primer orador de proposición estaba hablando, ¿quién puede hacer el punto de información? Cualquiera. No necesariamente tiene que ser el primero de oposición. No, cualquiera puede hacer el punto de información, ¿de acuerdo? Al que está hablando. Y si por ahí surge la duda, oye, pero si yo no sé, ¿le puedo decir en ese momento que responda a mi compañero que sí sabe? La respuesta es no. Por eso les pongo aquí la X. Solamente el punto de información puede ser respondido por el orador que está hablando. ¿De acuerdo? Y si no sabe, pues podrá decir, eso lo va a responder mi próximo compañero, pero no le puede pasar en ese momento la palabra al otro. ¿Ya? Y aquí vamos entonces a hablar sobre en qué momento se puede hacer los puntos de información en esos 6 primeros discursos. Recuerden, nos olvidamos de los 4 minutos porque en los discursos de réplica no se puede hacer puntos de información. Entonces nos quedamos con los 6 primeros discursos de 8 minutos. ¿Qué te dice el formato? El formato te dice lo siguiente. El primer minuto y el último minuto son tiempo protegido. Es decir, que allí, en esos minutos, de 0 segundos al 60 segundos, ¿no? No puedes hacer puntos de información. Entonces, recién cuando el juez indica una palmada, o cuando tú veas en el cronómetro que ya pasó un minuto, puedes hacer puntos de información recién. Y puedes hacerlo hasta los 6 segundos con 59, porque luego de 7 a 8 es tiempo protegido. Es decir, ya no puedes hacer puntos de información allí para permitir que el orador empiece su discurso sin interrupciones y termine el discurso sin interrupciones. Entonces, ¿en qué minutos puedes hacer puntos de información? Del minuto 1 con un segundo y hasta el minuto 6 con 59. ¿De acuerdo? Ese es el momento en el que puedes hacer un punto de información. Y ahora, antes de pasar a roles de intervención, ¿cuál es el tiempo ideal que debe durar un punto de información o cuánto no se debe exceder? 15 segundos. ¿De acuerdo? Les explico. Una vez que yo le he dado al compañero la posibilidad de hacer un punto de información, él va a tener como máximo 15 segundos para darme el punto. 15 segundos. Si después de esos 15 segundos el tipo insiste en seguir hablando, me está quitando mi tiempo, yo, aunque parezca muy descortés, puedo decirle, gracias, ya entendí tu punto, discúlpame, ya no hay más tiempo, y continuar mi discurso. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto es muy importante que lo entendamos. Si esa persona empieza a invadir más allá de los 15 segundos, yo puedo cortarle. Y si no se calla, puedo ser más enérgico al cortarle y ya el juez le va a llamar la atención si insiste a pesar de que le he dicho, oye, disculpa, tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Son 15 segundos. Pero ¿quién va a contar ese tiempo? No es un tiempo que se va a contar por los jueces, no es un tiempo que va a contar la persona que hace el punto de información, no, es un tiempo que tú tienes que calcular, porque los jueces también van a estar calculando mentalmente si han pasado esos 10 o 15 segundos para darte la razón o la contra. ¿De acuerdo? Ahora, tampoco vale, ese es el otro extremo, ¿no? Hay un extremo en el que el orador se quiere pasar, el que te está dando el punto de información. Pero el otro extremo es que tú no quieras darle ni siquiera 5 segundos para preguntar. Entonces está el típico orador que porque le falta tiempo, ¿no? O porque no quiere que el otro hable mucho, pasan solo 5 segundos y le dice, ya te entendí, gracias, perdón, disculpa, ¿no? No, eso también está mal y también se le va a llamar la atención a los que hagan eso, ¿no? Y puede incluso descontarse de el puntaje orador. Eso no va a hacer que pierdan o ganen el debate, insisto, pero sí puede jugarles en contra de eso. Entonces, esa es una mala práctica. Una mala práctica es no dejar que el otro termine su pregunta dentro de los 15 segundos. Entonces, si tú ya le aceptaste el punto de información, tienes que darle esos 15 segundos como máximo. Y no, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hablar, pero entonces no le aceptes punto de información, pues que acepte otro punto, que acepte otro miembro de tu equipo el punto de información, ¿no? Si no tenías mucho tiempo, ¿para qué lo aceptaste, no? Entonces permítele hablar al otro. Y de la misma manera, si ustedes dan el punto de información, no lo hagan larga. Recomendaciones, eso no es parte del formato. Los puntos tienen que ser precisos, máximo 5, 7 segundos, 10 segundos ya. Si tú haces una pregunta súper larga en el punto de información, muy larga, puede que el otro orador no te entienda, ¿no? Puede que tu pregunta sea buena, ¿de acuerdo? Pero, a ver, la capacidad de retención en ese momento del debate, ¿no? Va a hacer que realmente entienda una pregunta muy larga, incluso una pregunta con contextos, teniendo en cuenta que A, B, C, D, y considerando que D, F, G, tal. ¿Estás de acuerdo con ta, 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 ta? ¿No? Eso. Ahora, también recuerden que los puntos de información no traten de hacer preguntas dicotómicas. Que es una pregunta dicotómica? Es una pregunta que solo se puede responder de dos maneras, ¿no? Sí, no, por ejemplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con tal? Yo, como orador, puedo decirte sí, estoy de acuerdo. Y continúo mi discurso. ¿Por qué no me preguntaste por qué? ¿Por qué no me preguntaste cómo? Ni me preguntaste, ni me dijiste desarrolla, ni me dijiste explícame. Solo me dijiste, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Aunque no me hayas dicho sí o no, es una pregunta que se puede responder con un sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, eviten hacer ese tipo de preguntas que no nos llevan, ¿no? A nada en realidad, que se pueden responder fácilmente. Otra cosa, y eso también ocurre mucho en los debates de los novatos, un punto de información no es un interrogatorio. ¿Cómo así? Si yo le pregunto a alguien, si alguien me pregunta, mejor dicho, yo estoy hablando y alguien me pregunta, ¿estás de acuerdo con esto? Y yo le digo sí, continúo mi discurso. Pero el otro se quedó con las ganas, oye, explícame, ¿no? Entonces, él no puede levantarse y decirte, explícame por favor, no. Eso no es un interrogatorio, no es un conversatorio entre tú, ¿no? Entre él y tú, no. Si quiere hacer una pregunta después de eso, porque él ya desperdició su tiempo, va a tener que pedirte otra vez punto de información, ¿de acuerdo? Pero a ver, y yo sé que esto también puede ser pues una duda para los que están empezando. Me pueden decir, oye, pero no es incómodo que cada 5 segundos se esté pidiendo punto, 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 punto. Eso no se, de alguna manera, no se cataloga como acoso, ¿no? Puede ser sancionado. Entonces también allí tengo que explicarles el otro punto del reglamento, ¿no? Si tú haces un punto de información y no te aceptan o te lo aceptan, tienen que pasar 30 segundos para que tu casa recién plantee o tú de nuevo u otro un nuevo punto de información. Entonces no puede estar punto de información, no gracias, y de nuevo punto de información, no gracias, no, eso no ocurre. Punto de información, no gracias, y tienes que esperarte 30 segundos. Si el juez ve que no estás respetando ese periodo de tiempo para volver a hacer punto de información, te va a llamar la atención, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de cosas y hay que evitar también hacer ese tipo de cosas porque resulta incómodo para las personas que están hablando, porque es molestoso y fastidioso para los jueces, porque te vas a llevar la antipatía, pues, no solamente de la casa contraria, sino también de los jueces y de quienes están escuchando, ¿no? Eviten hacer esas prácticas de eso. Un debate no se gana porque no dejas hablar al otro, ¿no? No es una práctica recomendable.
Si el punto de información no queda claro, ¿se puede pedir una aclaración? Sí, se puede pedir una aclaración. Supongamos, ¿no? Punto de información, te dice. Tú le dices, adelante. ¿Usted está de acuerdo con bla, 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 bla? En ese momento no lo escuchaste, no habló bien, qué sé yo, pudieron pasar X motivos, pero realmente tienes tiempo como para poder responderle. Entonces puedes decirle, disculpa, ¿puedes repetirme la pregunta? Y ya que el orador le ha dado permiso, el que está hablando, le ha dado permiso para hablar, entonces él puede decidir, ¿no? Bueno, sí, te repito la pregunta y te dice de nuevo la pregunta. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que la otra persona hable sin permiso de la persona. Es decir, si tú no le pides, repíteme la pregunta y simplemente dices, disculpa, no entendí, y continúas con tu discurso, entonces el otro orador no puede decir, bueno, es que yo quise decirte tal cosa, porque ya está fuera de su punto de información. ¿Bien? Ahora, no utilicen ese recurso de no te entendí durante mucho tiempo, porque eso también, si es que el punto de información estuvo súper claro, eso también les puede jugar en contra, ¿no? Porque el juez va a decir, yo sí lo entendí. Entonces, no crean que es un recurso bueno o útil decir a cada rato no entendí un punto de información para tratar de evadir su respuesta. Bien, entonces hasta aquí hemos visto cómo se desarrolla el formato. No hemos visto qué es lo que hace cada uno de los oradores. Así que me gustaría saber, antes de poder explicar cuál es el rol que va a cumplir cada uno, qué es lo que va a hacer cada uno de los oradores en el debate, si hasta aquí hay alguna pregunta respecto a el orden de intervención, que es lo que hemos visto durante todo este tiempo, y la estructura del formato, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o duda respecto a la estructura del formato y el orden de intervención antes de pasar a los roles? ¿Todo claro? Si gustan, levantan la mano, pónganla en el chat. Creo que ya he respondido todas las preguntas del chat, pero de todas maneras, em, sí, ya he respondido todas las preguntas del chat. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar entonces con la capacitación. De acuerdo. Vamos a ver entonces aquí roles de intervención, ¿de acuerdo? Entonces, miren, a continuación les voy a explicar qué es lo que hace el primer orador, de proposición, de oposición, los segundos oradores, los terceros oradores. Pero para que me puedan entender, quiero que ustedes asimilen tres conceptos. ¿Bien? Y los conceptos son argumentar, refutar y reconstruir. ¿Va? Esto no va a ser una clase de argumentación o refutación o reconstrucción, porque la finalidad del taller es explicarles a ustedes cómo funciona el formato. Pero necesito que nos quede muy claro esos conceptos, porque luego voy a decir el segundo orador refuta, reconstruye, ¿no? El primer orador argumenta y así. Entonces, vamos a revisar estos conceptos y vamos a intentar hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Con una metáfora. Entonces, vamos a imaginarnos que cuando yo argumento, estoy construyendo una pared, estoy construyendo un muro. Entonces, argumentar es poner ideas, ¿no? Poco a poco, el cemento pueden ser nexos lógicos, ¿no? Para crear una pared. La pared es el argumento, o varios argumentos. Todo el caso del debate puede ser la pared, ¿no? Entonces, argumentar es construir. Refutar es destruir. Porque ¿quién refuta? Te refuta el equipo contrario, ¿cierto? Y si te refuta el equipo contrario, ¿qué es lo que quiere hacer a tus argumentos el equipo contrario? Quiere destruirlos, quiere demostrar cuáles son los errores lógicos, quiere demostrarte por qué tus argumentos no se aplican, si hay cosas que son falsas, si hay falacias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la refutación es como si alguien viniera con una comba, ¿no? Un martillo, y empezara a romperte la pared que tú has construido. Eso es refutar. ¿Bien? Entonces, si el primer orador de proposición argumenta, no es el único que argumenta, pero si el primero de proposición argumenta, una de las cosas que tiene que hacer el primer orador de oposición también es argumentar, pero también refuta, ¿no? Entonces, al refutar, vamos a imaginarnos, si los argumentos son una pared, va a tratar de derribar esta pared, ¿no? Este muro. Pero es tu compañero sucesor, es decir, el segundo orador de proposición en este caso, si eres el primero, el que va a intentar reconstruir. Probablemente argumentar y refutar sean conceptos que ya todos manejamos porque independientemente de que hayamos hecho debate o no hemos visto textos argumentativos, pero reconstruir puede ser un concepto nuevo para algunos, ¿no?
¿Esto implica reconstruir? Yo reconstruyo, ¿no? Algo que ha estado construido previamente. Entonces, bajo la metáfora de que los argumentos son un muro, la reconstrucción argumentativa es tratar, ¿no? Después del combazo que le ha caído en las refutaciones, tratar de levantar nuevamente esa pared. Y para tratar de levantar nuevamente esa pared, vamos a meternos un poquito más en la metáfora, ¿yo qué tengo que hacer si soy un albañil? Tengo que ver cuán dañados han estado los ladrillos, ¿no? Las afirmaciones, las premisas, las ideas que están sosteniendo el argumento. Si están demasiado dañados, están hechos polvos, la voy a tener que descartar, ¿no es cierto? Pero si todavía se pueden reponer, entonces voy a, ¿no? Tratar de ponerles un poco de cemento, qué sé yo, ¿no? Arcilla o lo que sea y volver a usarlos. Pero además voy a utilizar más ladrillos, es decir, voy a aportar más ideas. Entonces, ¿cómo reconstruyo? Básicamente con estas dos estrategias que aparecen abajo o la mezcla de ambas. Yo puedo reconstruir explicando por qué la refutación que se le ha hecho al argumento es mala, ¿no? En este caso, tratando de salvar las ideas que ya han estado previamente establecidas por mi orador, demostrar por qué no están tan rotas, por qué no es efectivo esto, es decir, refutar la refutación. O puedo, de plano, si veo que realmente le ha hecho daño la refutación que ha hecho el equipo de oposición, o sea, es una buena refutación, decir, bueno, entonces estas ideas ya las tengo que descartar porque son inútiles en el debate, y traer nuevas ideas, traer nuevas premisas que aporten al desarrollo de mi argumento. ¿De acuerdo? Entonces utilizo las ideas previamente, las reconstruyo, ¿no? O traigo nuevas ideas para reconstruir el argumento como tal. Eso es reconstrucción argumentativa. Y lo tiene que hacer tu compañero. No lo va a hacer un rival. Un rival no va a tratar de reconstruir una pared que él ha derrumbado, ¿no? Tiene que hacerlo tu compañero. Vamos a ver ahí en el chat. ¿Cada orador trae un argumento? No, justo vamos a ver ahorita qué hace cada uno de los oradores, así que no anticipo eso, pero no, cada orador no trae un argumento. Bien, entonces nos queda claro qué es argumentar, qué es refutar, qué es reconstruir. ¿Hay alguna duda respecto a esos tres conceptos? Porque los vamos a utilizar mucho a partir de ahora, ¿no? Vamos a empezar entonces con lo que hace el primer orador de proposición. Luego, ahorita retomo esta diapositiva, primer orador de oposición, porque ahí hay diferencias en los primeros oradores. Luego van a haber solo segundos oradores, terceros oradores. Entonces lo que más me importa es el primer orador de proposición y el primer orador de oposición, ¿de acuerdo? Son los diferentes entre sí. ¿Qué es lo que hace el primer orador de proposición? El primer orador de proposición presenta la postura y a su equipo, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, opcional. Todo lo que voy a poner aquí con cursiva es lo que es opcional, y lo que voy a poner con negrita es lo que sí o sí tiene que hacerse en el debate. Entonces, esto que ven aquí en cursiva es mi recomendación, ¿va? Y lo que está en negrita es lo que les exige el reglamento. Entonces, ¿qué es presentar a la postura y a su equipo? Es lo que se suele hacer, ¿no? Si ustedes tienen una introducción más efectiva, háganla. Pero lo clásico para alguien que está haciendo por primera vez debate es decir, buenas tardes, soy del colegio tal, ¿no? Y en esta oportunidad estamos a favor de la moción tal, ¿no? Y mis compañeros son tal, tal, y mi nombre es tal. Eso, eso es hacer una introducción. Hay quienes empiezan, no sé, con una cita de algún pensador famoso, etcétera, o quienes empiezan contando una historia, ¿no? Como a manera de exordio, a manera de introducción del discurso. ¿Es válido hacer eso? Yo puedo empezar contando una historia, una anécdota, citando una frase célebre y todo eso. Mi respuesta es sí, sí es válido, nada te impide. Lo que no está prohibido en el formato está permitido, entiéndanlo así. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo empezar con lo que sea, pero recuerden, eso no es argumentación, ¿no? Eso es introducción, así que no pierdas mucho tiempo en eso también. Mide tu tiempo. Siempre y cuando midas tu tiempo, puedes empezar como quieras. Y si no, de la manera clásica que les acabo de mencionar acá, presentar la postura y a tu equipo. ¿Pasa algo si no presento a mi equipo? Si me olvido de decir quiénes son mis compañeros, si me olvido el nombre de mi colegio, ¿me van a votar por eso? No. Eso es complementario, ¿no? No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer sí o sí
si eres el primer orador de proposición. Definir los conceptos importantes de la moción, ¿no? ¿Cómo así? Si estamos debatiendo la moción, esta casa, la moción que ponía de ejemplo anteayer, ¿no? Esta casa apoya el veganismo. ¿Cuál es el concepto o los conceptos que tenemos que definir en ese ejemplo que les he dado, chicos? Los conceptos importantes, pero ¿qué se entiende por importante? Lo que uno no es un concepto de uso común, es decir, no todo el mundo lo conoce. Dos, son conceptos que pueden generar ambigüedades en el debate, pueden interpretarse mal. Si la moción es esta casa apoya el veganismo, ¿qué conceptos o concepto creen que se deba definir allí? ¿Alguien se anima a dar ejemplo? Esta casa apoya el veganismo, si esa es la moción. ¿Qué defino en el debate? ¿Alguien? En el chat pueden ponerlo si no quieren hablar, no hay ningún problema. A ver si en el chat ahí. Tengo que definir el concepto de veganismo, ¿de acuerdo? Tengo que definir ese concepto. ¿Qué se entiende por veganismo? Exacto. Entonces, vamos a definir qué es veganismo. ¿De dónde sacamos esa definición de veganismo? Podemos buscarla en una fuente confiable, ¿no? En internet. Podemos explicarlo con nuestras propias palabras, siempre y cuando tenga sentido o coherencia, ¿no? Pero puedo entrar, por ejemplo, a una ONG vegana y que me diga, ¿no? ¿Qué es el veganismo? Eso es una fuente normal. La RAE me van a decir por ahí, ya. El problema con la RAE sirve para palabras, ¿no? Porque la RAE es un diccionario, ¿no? Diccionario de la Real Academia Española. Te define palabras, ¿de acuerdo? Muy bonito. Pero ¿qué pasa si el concepto no es una sola palabra, si es un concepto compuesto? Por ejemplo, drogas duras. Si yo busco en el diccionario de la Real Academia Española drogas y luego busco duras y trato de unir esos conceptos, no se va a entender. Pero si yo busco en el portal de la OMS qué es una droga dura, entonces ahí sí se va a entender. Por eso les digo, la definición de los conceptos del debate no siempre la saquen del diccionario de la Real Academia Española o de Word Reference o de cualquier tipo de diccionario. Es mejor consultar la literatura especializada en el tema. ¿Qué mejor que la Organización Mundial de la Salud para que me diga qué se entiende por drogas duras como concepto compuesto? Muchísimo mejor que unir dos palabras de las definiciones genéricas que están en los diccionarios. ¿De acuerdo? O por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos debatiendo en un debate sobre economía y me dicen flotación sucia, ¿no? Que es una forma de cómo establecer una política monetaria. Entonces, si yo busco flotación y busco sucia el diccionario de la Real Academia Española, en cualquier diccionario, y junto esos conceptos, nunca va a ser igual al concepto de flotación sucia si yo lo busco en una revista o en un portal web especializado de economía, ¿no? Entonces, no evitemos utilizar solamente el diccionario para definir nuestros conceptos. Bien, entonces, cuando ustedes vean una moción, pregúntense, ¿qué conceptos son importantes para definir en la moción? No tienes que definir absolutamente todo, ¿eh? Si por ejemplo dice, esta casa considera que debería de existir una renta universal para las personas, no voy a definir esta casa, no voy a definir debería, no voy a decir eh, personas, ¿no? Los conceptos importantes ahí, ¿qué es? El concepto de renta universal, ¿no? ¿Qué es una renta universal básica? Hay que buscar eso. Puedo definir personas en la medida de que nos quede claro a quiénes nos referimos, ciudadanos, de qué lugar y todo. Pero no voy a estar definiendo ¿no? De, las, como palabras específicas, no. Solo los conceptos que son importantes para la moción. Y aquí también ocurre una confusión, porque algunos dicen, bueno, pero yo durante el debate voy a hablar de varios conceptos que no son conocidos. Entonces, ¿los digo en ese momento o cuándo los digo? No los digas en ese momento, porque mire lo que dice ahí, son los conceptos de la moción. Entonces, si tú tienes algunos conceptos que es importante y necesario definir, pero que van a salir a través de tus argumentos, defínelos cuando salgan, defínelos cuando estés argumentando. No los definas en ese momento. En ese momento es solo para definir conceptos de la moción, ¿de acuerdo? Una vez que ya he definido los conceptos importantes de la moción, lo que me toca luego es contextualizar la moción.
o lo que se conoce como brindar el statu quo, ¿no? O mencionar cuál es el statu quo, ¿no? Como quieran llamarle, en realidad es el contexto. Y el contexto implica responder dos preguntas. La primera es, ¿dónde se sitúa el debate que estamos teniendo? Y la segunda es, ¿cómo se encuentra la problemática en ese lugar en el que está sucediendo el debate? Miren, yo no voy a profundizar tanto en cómo armar un contexto y eso porque precisamente hay todo un taller de construcción de casos el miércoles. Solamente estoy hablando sobre los roles, pero les adelanto algunas cosillas, ¿va? Miren, si la moción no les dice una delimitación geográfica específica, por ejemplo, esta casa considera que se debería implementar la bicameralidad parlamentaria en el Perú, si simplemente dice esta casa apoya la bicameralidad parlamentaria o se considera que debería implementar la bicameralidad parlamentaria, no les indique ningún lugar. Traten de debatir en todos los lugares, en donde se debaten o en dónde se debe proponer la bicameralidad si el debate no les dice en dónde. Son los lugares en donde tienen parlamentos unicamerales, ¿no? Todo el mundo. No centren todo el debate a Perú, ¿de acuerdo? A ver, en un amistoso, si el otro equipo también solo trae ejemplos de Perú, ¿no? En un amistoso presencial, sobre todo, no va a haber ningún problema si centran su debate a Perú. Mm, Ojo, no lo hagan, pero no habría un problema significativo, grande, grave. Pero si ustedes están en un amistoso virtual en donde solemos invitar a gente de Chile, de México, ¿no? De Colombia, o en cualquier otro tipo de torneo de carácter internacional, ahí se van a dar cuenta el grave error que es que todos los debates que tengamos solo hablemos de Perú, ¿ya? Entonces, acostumbrémonos a no solo hablar de Perú en nuestros debates. Tratemos de emplear los contextos. Tratemos de trabajar en contextos grandes. Si no me indican el contexto, entonces me están diciendo, aplica en todos los casos. Pero ¿puedo hacer alguna delimitación en todo caso o nunca puedo hacer ninguna delimitación? Justo conversaba esto en el taller pasado, para los profesores, en el taller introductorio que hicimos, y les decía, es que depende de la moción, mucho depende de la moción. Por eso lo vamos a ver más a profundidad en construcción de casos. Em, si yo les digo, ¿no? Esta casa considera que la guerra contra las drogas ha fracasado, que es una moción clásica del 2013, la guerra contra las drogas ha fracasado, eso es lo que vamos a debatir. El equipo de proposición tenía que defender que efectivamente fracasó, el equipo de oposición decía que no fracasó. ¿Qué ocurre? Que hablar de todo el mundo es válido, es decir, yo puedo armar un debate de la guerra contra las drogas en todo el mundo, ¿no? Pero si estamos en un contexto de un foro latinoamericano, ¿no? De países latinos, de participantes latinos, ¿no? Y quiero centrarme principalmente en cómo ha ocurrido el conflicto de las drogas en Latinoamérica, porque es una región que en general ha tenido una relación entre los fenómenos de narcotráfico de distintos países, ¿no? Porque, a ver, Perú, Colombia, Bolivia, exportamos, México la procesa y se la manda de taquito a Estados Unidos, ¿no? Y a otros lugares. Entonces, así funciona. Todo está interrelacionado. Centroamérica también. Entonces, digamos que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno, no estoy diciendo que sea igual en todos los países, pero al menos en Latinoamérica es un fenómeno compartido con muchas similitudes. Si estoy debatiendo contra latinoamericanos, ¿es válido decir, miren chicos, el contexto vamos a tratar de enfocarlo en Latinoamérica? Y la respuesta es sí, sí es válido. Sí puedes hacerlo. No hay ningún problema. Pero por otro lado, si tú mismo estás enfocándote en Latinoamérica, entonces luego no me saques ejemplos de, oye, pero en Afganistán, que no sé qué. Entonces, hacer una delimitación puede ser un plus, como en este caso de la guerra contra las drogas, para especificar cuál ha sido las pautas y en general la influencia, por ejemplo, estadounidense de la guerra contra las drogas en esta región. Pero también puede jugarte en contra si luego quieres utilizar comparativas globales. Porque no falta el que te va a decir, oye, estás hablando de contexto latinoamericano, ¿no? ¿Qué tiene que ver Afganistán acá? En cambio, si tú dices, no, vamos a tratar de debatir eso en el contexto global y vamos a dar ejemplos de todo un poco, entonces, pues puedes utilizar los ejemplos y los casos de todo el mundo. Es un plus si te delimita y tú conoces bastante el tema y todo, y no hay ninguna injusticia con el otro equipo porque es una delimitación amplia.
pero puede ser contra a la hora de trabajar con ejemplos y casuística, ¿no? No solo es bueno contextualizar, es obligatorio contextualizar. La delimitación es parte de la contextualización, ojo, ¿eh? Yo les decía que la contextualización se dividía en dos preguntas. La contextualización implicaba decir dónde se está debatiendo, que esa es una parte. En todo caso, allí la pregunta sería, ¿es bueno delimitar? Mi respuesta sería, es bueno delimitar, insisto, cuando la moción lo necesita. Cuando la moción no lo requiere y se puede debatir en un contexto global, que se debata. Por ejemplo, esta casa apoya el auge de la inteligencia artificial en la educación. ¿Para qué lo voy a delimitar en Perú? Es más, ¿para qué lo voy a delimitar en Latinoamérica? Si en general vale la pena hablar del fenómeno de la inteligencia artificial en el mundo. Claramente el fenómeno de la inteligencia artificial en la educación va a tener más incidencia en los países desarrollados que para empezar tengan tecnología en sus aulas, ¿no? O sea, yo no me imagino un país que ni siquiera tiene computadoras discutiendo en sus colegios si pueden utilizar o no la inteligencia artificial. O sea, en países demasiado pobres en donde no exista ni siquiera tecnología de computadoras en sus colegios, ese debate no tiene sentido. Entonces, la mayoría de ejemplos se van a registrar en países desarrollados, pero no solamente en países desarrollados, sino también va a haber países en vías de desarrollo como nosotros en los que ese debate sea válido. Entonces, ¿para qué vamos a delimitar el debate de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación solamente para un grupo de países o un país en específico? No, no tiene mucho sentido. Em, pero la segunda parte de explicar y de dejar claro dónde se está debatiendo, si tú no delimitas, dices contexto global, ¿no? Bueno, vamos a debatir en un contexto global. Eso es no delimitar. Si no, dices vamos a debatir en Latinoamérica. Este debate lo vamos a centrar en Latinoamérica, ¿no? O si la moción te dice Perú, bueno, este debate, la moción nos indica que es en Perú. Dejas claro eso, dónde va a ser. Y luego me explicas cómo se encuentra ese fenómeno en ese lugar, ¿de acuerdo? O en esos países. ¿Cómo así? Les explico. Si yo estoy debatiendo sobre la implementación de la bicameralidad parlamentaria en el Perú, es decir, tener en vez de una sola cámara, que es el Congreso, una cámara de diputados y senadores, tengo que explicar cómo se encuentra esa problemática de la implementación de la bicameralidad en el Perú. Entonces, para darte un contexto, tengo que darte, para empezar, un poquito de historia en este caso. No siempre el contexto implica historia, pero en este caso sí implica historia. Y luego explicarte qué está pasando con ese debate en general en la sociedad. Entonces, mi delimitación podría ser algo así. Escuchen, ¿eh? Contextualización. Perdón, la contextualización podría ser algo así. Uno, tengo que explicar dónde voy a debatir, ¿no? Bueno, este debate, la misma moción nos está especificando que es sobre Perú. Entonces, vamos a debatir esto en Perú. Y luego, es importante ahora explicar entonces cómo se encuentra la problemática de la bicameralidad parlamentaria, de la implementación de la bicameralidad parlamentaria en el Perú. Así que vamos a hacer un poquito de historia. Recordemos que la unicameralidad, que es el sistema que actualmente tenemos, solo hay una Cámara, un Congreso de la República, un Pleno, se implementa con la Constitución de 1993. Antes, la Constitución del 79 y constituciones pasadas tenían un sistema parlamentario bicameral, ¿de acuerdo? La Constitución del 93 disuelve este sistema bicameral y unifica las dos cámaras en una sola. Entonces ahí hay un breve contexto histórico, ¿de acuerdo? Y luego explico lo que está ocurriendo actualmente. No obstante, desde 1993 hasta la fecha, luego el Fujimorato, varios presidentes han tocado y varios congresos han tocado la cuestión de si deberíamos devolver a la bicameralidad parlamentaria o no. La apuesta más reciente fue la del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que hizo un referéndum, la gente votó que no a la bicameralidad parlamentaria. Entonces, lo que te estoy diciendo ahí no es argumentar a favor o en contra de la bicameralidad, te estoy soltando datos, te estoy soltando hechos, ¿de acuerdo? Pero este contexto sirve para que tú entiendas, no solamente tú, sino los jueces, los espectadores, por qué estamos debatiendo esto. O sea, una buena contextualización debe de hacerle que quede claro al oyente, incluso aunque no participe del debate, qué están debatiendo y por qué están debatiendo eso, ¿no? Como cuando la gente está en un tema en redes sociales y alguien pide contexto. Deme contexto, que no entiendo el meme. Lo mismo.
Póngale el contexto ahí a la moción. Entonces, si tu contexto ayuda a entender el debate, es bueno. En este caso, lo que les he dicho, creo que en justa medida ayuda a comprender por qué estamos debatiendo sobre bicameralidad, ¿no? Y si es que Perú actualmente es bicameral o es unicameral, ya quedó claro que solamente tenemos una cámara. Entonces, ese es el contexto. ¿Bien? Listo, entonces vamos a pasar luego a lo que es presentar la línea argumentativa de tu equipo. Y esto lo acabo de poner acá en opcional. Presentar la línea argumentativa de tu equipo no es otra cosa más que decir qué es lo que va a defender tu equipo a lo largo del debate. Por eso lo pongo como opcional. Hay equipos que dicen, miren, nosotros vamos a defender durante todo el debate que esta medida es beneficiosa para la sociedad, que esta medida genera más beneficios que prejuicios, depende. Eso, lo que van a probar se conoce como métrica, ya lo van a ver en el taller de construcción de casos, no voy a profundizar mucho eso, ya no hay no tanto tiempo tampoco. Pero lo que voy con presentar la línea argumentativa de tu equipo es que dicen, ¿no? Yo voy a explicar tal argumento y mis compañeros van a explicar este otro y este otro, ¿no? Eso es explicar o mencionar qué es lo que vas a decir tú y lo que van a decir tus compañeros respecto a la argumentación de tu equipo. Eso es presentar la línea argumentativa. ¿Pasa algo si no mencionas eso y de frente te vas a tu argumento? No pasa nada, ¿de acuerdo? Pero yo les recomiendo, a manera de ordenarse, a manera de ordenar al juez, que le digan qué es lo que vas a decir tú, qué es lo que van a decir tus compañeros posteriormente en el debate. Eso es presentar la línea argumentativa, es opcional, pero es una recomendación. Y luego, desarrollar al menos un argumento a favor de la moción. Entonces ahí respondo la pregunta que me hacía por allí Ángel. El orador de proposición, el primer orador, y lo mismo ocurre con el orador de oposición, puede presentar al menos un argumento. Puede desarrollar, perdón, al menos un argumento. Entonces tiene que desarrollarlo completo. Al menos uno. Puede mencionar los otros que no va a desarrollar, pero tiene que desarrollar al menos uno. Eso implica que puede ser uno, dos, tres. ¿Cuánto es lo recomendable? Por orador entre uno a dos. Más no, porque no le va a dar más tiempo. Como para hacerlo bien. Porque recuerden que dar un argumento, que explicar un argumento no es simplemente explicar la afirmación y ya, ¿no? Requiere de más profundización. Entonces, eh, eso ya lo vamos a trabajar más en construcción de casos, pero que se entienda que lo mínimo que debe dar un orador de proposición, un primer orador, es un argumento a favor de la moción, claramente. El equipo contrario, en este caso, no tiene la obligación y tampoco el derecho de definir, porque este ya definió y debe haber definido de manera neutra, debe haber definido de manera que permita el debate, debe haber contextualizado de manera que se permita el debate, ¿no? Entonces, esto debería hacerse de manera neutra, aquí no se argumenta ni nada. Entonces, ¿qué pasa si es que este orador de proposición no lo ha hecho bien? ¿Hay alguna manera de que oposición se defienda o simplemente tiene que aceptar esos errores y ya no puede decir absolutamente nada? Porque a él no le toca hacer las definiciones. No, sí puede defenderse. Y sí puede defenderse, como se dan cuenta, porque tiene esta facultad, la de aceptar o rechazar las definiciones o la de aceptar o rechazar la contextualización. Entonces, si yo veo que las definiciones están muy sesgadas, las definiciones están hechas de tal manera que no permiten el debate justo, no son definiciones que me permiten a mí como oposición armar argumentos, se nota que proposición ha querido escoger específicamente algunos términos que le benefician, tengo que decir, antes de empezar el debate, me veo en la necesidad de impugnar la definición o las definiciones planteadas, explicar qué es lo que voy a impugnar, decir por qué lo estoy impugnando, no simplemente decir impugno y ya, tengo que explicar por qué no me permite el debate y posteriormente dar una nueva definición. Pongo siempre este ejemplo, ya parezco disco rayado, pero fue una final, entonces vale la pena recordarlo. Final del TIDE 2016, que también fue en la Universidad de San. El TIDE es ahora el Torneo Nacional de Debate Escolar, ¿no? El equipo a favor, estaban debatiendo la moción no existe paz sin guerra. Entonces, ese debate sobre si la guerra es una condición para la paz, ¿no? Entonces, el equipo a favor, que tenía que defender que no existe paz sin guerra, definió paz bajo el concepto de Pax Romana. ¿Y qué te dice el concepto de Pax Romana? Si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces, si tú ya defines
que la paz, o sea, que la paz se debe de entender en el debate bajo el concepto de Pax Romana, y la Pax Romana implícitamente te dice que te prepares para la guerra, no hay debate. Es un debate muy injusto, porque ya desde la definición le estoy dando allí una definición que me conviene a mí como proposición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo sabiamente el equipo de oposición y ganó la final del TIDE? Desde el inicio dijo, no podemos debatir este debate con el concepto de paz como Pax Romana. Por eso me veo en la obligación de impugnar esta definición. Porque si debatimos el concepto de paz como Pax Romana, ya no hay que debatir, porque la Pax Romana nos dice que si quieres paz, te prepares para la guerra, y este es un debate sobre si no existe paz sin guerra. Entonces, es un debate que lo ganaría proposición sin hacer nada, solamente si aceptamos esa definición. Por tanto, me veo en la necesidad de agregar una nueva definición a este debate que consideramos que debe de ser la asumida por los jueces, y es el concepto de paz de las Naciones Unidas. Y explicó cuál es el concepto de paz de las Naciones Unidas, y el equipo de proposición luego dijo, no, el concepto de paz romana sí permite el debate, y fue un debate horrible, porque fue un debate de proposición debatiendo todo con el concepto de paz romana, y de oposición debatiendo todo con el concepto de paz de las Naciones Unidas, que era más justo, que sí permitía el debate. Los jueces nos dimos cuenta de eso, y entonces pues hicimos ganar al equipo de oposición, pero desde el inicio, o sea, incluso miren, cuando esto pasa, cuando el primer orador de proposición se equivoca en una definición, no pierde el debate si el segundo orador dice, bueno, vamos a trabajar también el debate con la definición del otro equipo. No pierde el debate por hacer eso. Créanme, si es que realmente ustedes sienten que han metido la pata y el segundo orador se da cuenta, sobre todo en las mociones impromptu, que no tienen tiempo de preparación, háganlo, ¿no? Rectifíquense. Digan, bueno, esa definición me parece más coherente. Sigan el debate, por eso no van a perder. Perdieron ellos porque no hicieron eso, porque se entercaron con su definición y esa definición era una mala definición, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué hace si es que el orador está de acuerdo con la definición y con la contextualización? Puede decir explícitamente acepto o simplemente no dice nada, y si es que no dice nada se entiende que está aceptando las definiciones. ¿Bien? Ahora, con la contextualización es lo mismo. La contextualización, si es que es falsa, por ejemplo, si alguien viene y me dice, oye, Perú actualmente tiene un Congreso bicameral, tenemos Cámara de Senadores y de Diputados. Yo como oposición voy a decirle, no, Perú tiene un Congreso, es unicameral, ¿no? Entonces allí voy a impugnar la contextualización y voy a decir, no, la contextualización es falsa. Pero ¿qué pasa si proposición me da datos, que son datos que no están parcializados, son datos reales, pero son datos que le convienen a proposición? En ese caso yo como oposición no voy a impugnar nada, porque son datos que son verídicos, pero lo que puedo hacer es agregar, puedo decir, vamos a ampliar la contextualización con algunos otros datos que nos van a ayudar a entender el debate de manera más imparcial. Y entonces ahí empiezo a dar contextualización, también afirmaciones, datos, hechos, que no tengan carga argumentativa, pero que me beneficien a mí y que los ha tratado de ocultar el equipo de proposición. Entonces, si ven que se oculta información de proposición, no impugnen, simplemente digan que amplían la contextualización y suelten la información que tienen que dar, ¿no? Dicho esto, cuando ya hemos superado este tema de las definiciones y la contextualización, lo que le va a tocar al primer orador de oposición es refutar, ¿no? ¿Qué va a refutar? Va a refutar él o los argumentos planteados por proposición, va a presentar la línea argumentativa de su equipo, porque no solamente gana como oposición refutando, ¿eh? También tiene que armar al menos un argumento en contra de la moción. ¿Ya? Entonces, solamente este orador no refuta, porque no tiene a quién refutar, pero el primer orador de oposición tiene que refutar a la contraparte, al primer orador perdón, el primer orador de oposición tiene que refutar a la contraparte, al primero de proposición, y tiene que dar también un argumento en contra. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, chicas, para ir cerrando este punto. Ya los otros oradores los vamos a ver más rápido. Les decía que lo complicado eran los primeros oradores, al menos para explicar sus roles. ¿Queda claro? ¿Dudas? Entonces, claro. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Segundos oradores. Aquí ya no hay diferencia entre proposición y oposición. Ambos hacen lo mismo, pero cada uno es de su equipo. Ahora, ojo, y esto es muy importante. ¿Tienen que seguir el orden que les estoy mencionando? No necesariamente. Los primeros oradores sí, ¿ya?
porque pues no vas a empezar a desarrollar tu argumento si no das los conceptos ni contextualizas. Esto les aconsejo mucho seguir el orden en los primeros oradores. Pero para estos segundos oradores, háganlo como gusten. Yo les aconsejo este formato, este orden que les pongo en las diapositivas, pero si es que no hacen ese orden, no hay ningún problema. Lo primero que les aconsejo es refutar. ¿A quién vas a refutar como segundo orador? A los primeros oradores del equipo contrario. Pero si eres el segundo orador de oposición, también puedes refutar a el segundo orador de proposición, porque ya lo escuchaste hablar, ¿no? Entonces va a depender de qué orador seas. Pero refuta todo lo que acaba de salir antes que tú del equipo contrario. Reconstruyes los argumentos de tu compañero, ¿no? Si tú eres segundo orador, ¿qué argumentos apoyas? Los que han salido en la primera intervención. Y desarrollas nuevos argumentos o profundizas los argumentos ya existentes. Entonces, aquí puede quedar una duda. Entonces, ¿los segundos oradores están obligados a traer nuevos argumentos? ¿O pueden solamente profundizar los argumentos ya existentes que ha traído el primer orador? Pueden hacer ambas cosas. No están obligados a hacer solo una. Pueden hacer ambas, pueden hacer una. Depende de ellos. Les pongo el ejemplo. Supongamos que el equipo de proposición tiene 3 argumentos y el equipo de oposición tiene 4 argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo de proposición dice, oye, yo tengo que dar un contexto muy grande, mi definición también me va a tardar tiempo, entonces yo como primer orador voy a traer un argumento nada más y tú como segundo orador, pues quiero que termines de hacer los otros 2 argumentos. Se dividen los argumentos entre el primero y el segundo orador. Los terceros oradores no traen nuevos argumentos, lo anticipo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es que el primer orador va a dar un argumento y el otro orador va a dar los argumentos 2 y 3. ¿Eso es válido? Válido. Pero el otro equipo dice, oye, yo como orador de oposición, en realidad creo que puedo dar estos 4 argumentos como primer orador, pero los voy a desarrollar mínimamente para que tú como segundo orador me profundices esos 4 argumentos. Entonces el segundo orador en esta estrategia no va a dar nuevos argumentos, pero va a profundizar los 4 argumentos ya existentes que los empezó a desarrollar el primer orador de oposición. Esto es válido, ya, y no, sin importar que sea proposición o oposición, ¿eh? Lo estoy poniendo como ejemplo para tener un ejemplo concreto de debate. Esto es válido, se puede hacer que el primer orador desarrolle todos los argumentos y que el segundo orador solamente los profundice, sí se puede hacer. No se está obligado a hacer, pero sí se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos argumentos por orador se pueden mencionar? Entre el primero y el segundo mínimamente uno, pero a ver, en el peor de los casos, solo tiene un argumento el equipo, ¿ya? Lo saca el primer orador y el segundo orador lo profundiza. Eso puede pasar. Sería muy triste que solo tengan un argumento, pero puede pasar. Y en ese caso el primer orador trae ese argumento, lo desarrolla y el segundo orador solamente lo sigue profundizando. Entonces no se puede responder esa pregunta de cuántos argumentos por orador se pueden mencionar porque depende. Si se trae un argumento, como les digo, el segundo pues no tiene un argumento nuevo, lo profundiza. O si se traen 2 argumentos y el primero quiere desarrollarlos mínimamente todos, profundizan. No existe un número. ¿Los oradores pueden tener hojas de blog para hacer anotaciones? Sí. De hecho, deben de tener porque si no toman notas, les va a ir mal, en serio, en el debate. Se tienen que tomar muchos apuntes. ¿Va? ¿Dudas con los segundos oradores? ¿Todo está claro? ¿Sí está claro con los segundos oradores? Terceros oradores. ¿Qué hacen los terceros oradores? Ah, acá no lo puse en negrito porque todo... No lo puse en negrita porque todo se hace, ¿no? Acá no les estoy aconsejando nada. ¿Qué hacen los terceros oradores? Los terceros oradores, fíjense en el punto último, no pueden traer nuevos argumentos, pero sí profundizarlos. Entonces, los terceros, si traen un argumento nuevo, no los, no los van a sacar del debate, no les van a llamar la atención, pero simplemente el juez no lo va a considerar. Entonces, perder el tiempo, es como si no hubieran hablado en ese momento. Olvídense de traer argumentos nuevos. Pueden profundizarlo. Supongamos que al segundo orador le faltó tiempo para desarrollar un argumento, entonces al menos presenta el tercer argumento de su equipo, lo desarrolla mínimamente y ya con eso le da pase al tercero para que pueda retomarlo y profundizarlo más. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es traer un argumento nuevo al debate, que recién se haya visto con él. ¿De acuerdo?
Ya. Entonces, eso es lo que no puede pasar. ¿Qué más? Pueden hacer un resumen del debate hasta el momento, es decir, esto es opcional, ¿eh? Lo que está en negrita es lo que sí o sí deben hacer, recuerden. Lo que pueden ir haciendo es decir, bueno, hasta el momento ha ocurrido esto, mi equipo ha traído tantos argumentos, el equipo contrario ha traído tantos argumentos, y comparar qué se ha venido diciendo a lo largo del debate. Eso es hacer un resumen del debate hasta el momento. Cosa opcional. Obligatorio, refutar a los segundos oradores, ¿no? Del equipo contrario y a los primeros si fuese necesario. Si tu compañero segundo no refutó a los primeros, te toca refutar a ti a quien sea, a quien necesites refutar. Reconstruir los argumentos de tus compañeros antecesores, ya sean primeros o segundos oradores, ¿no? Eso tienes que hacerlo por reglamento. Esas son las dos cosas que toca. Claro, puede debilitar, ¿no? Refutar. Todo en refutar, exacto. Puedes debilitar lo que dice Juan, si puedes profundizar lo que dice Ángel, sí. La pregunta de Vanessa, ¿se puede permitir celular para anotar? No se permiten aparatos electrónicos, ni celular, ni tablet, ni computadora para tomar apuntes, salvo que tengas esa enfermedad o esa condición llamada Bitlaria, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombrecito. Pero es una condición que hace que no puedas escribir, ¿no? Si tienes esa condición médica y demuestras que médicamente no puedes escribir, sí se ha permitido, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, un chico tenía ese problema y se le habilitó una computadora específica para que pueda tomar apuntes. Pero, o pues que tengas algún problema médico evidente, ¿no? Con tus manos, que, no sé, tengas un vendaje o algo, cualquier cosa así. Ahí tampoco te vamos a obligar a redactar a mano. Fuera de lo demás, no redactar a mano es flojera, entonces estamos en contra de la flojera. Redacta a mano. No lo digo por ti, lo digo en general. Acostúmbense a redactar a mano. Más aún en pandemia que nos hemos acostumbrado a trabajar con la laptop mucho, ¿no? ¿Y qué hacen los discursos de réplica? Los discursos de réplica no pueden traer nuevos argumentos ni profundizarlos. A ver, miren, ¿ah? Los discursos de terceros oradores no podían traer nuevos argumentos, pero sí podían profundizarlos. Los de réplica, ni traerlos ni profundizarlos. O sea, ya no puedes agregar ni ejemplos nuevos, ya no puedes agregar ni ideas nuevas. Tienes que trabajar solo con lo que ya salió en el debate. ¿Puedes refutar a los oradores oponentes? Sí puedes refutarlos, claramente. Es opcional igual. Y debes explicar, voy a ponerlo acá como opcional, no está en negrita, puedes hacerlo. No quieres refutar, no refutes, no hay ningún problema. Debes explicar, este es el punto fuerte del equipo de la réplica. Debes explicar por qué tu equipo ganó a través de un análisis y la comparación de ambos casos de debate. Entonces, compara los casos de debate. ¿Qué trajiste tú? ¿Qué trajo el otro equipo? ¿Y por qué lo tuyo es mejor que lo que trajo el otro equipo? ¿Cómo se fue respondiendo en el debate? Haz la comparación. Muchos piensan que hacer una comparación es simplemente hacer un resumen, lo que se podía hacer en los terceros oradores. Aquí le decían, podías hacer un resumen del debate. No. Hacer esa comparación es explicar en contraste qué trajiste, qué trajo el otro, por qué lo tuyo es mejor. Puedes hacerlo a través de puntos de choque. Si eres novato, puedes hacer argumento por argumento, argumento versus refutación. Háganlo como gusten. Ya lo vamos a profundizar un poquito más en el taller de construcción de casos. Esto es simplemente para explicarles cuál es la finalidad de este rol, ¿no? Entonces, por lo general, un orador de réplica lo que hace es decir, bueno, durante todo el debate ha ocurrido tal y tal cosa, nosotros creemos que nuestro equipo ganó por esto, 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 ¿no? No tengan miedo a decir que creen que su equipo ganó, ¿no? Así que denle nomás, pero siempre justificando, ¿no? Y que la justificación no sea, citamos a cuatro autores reconocidos y ellos no citaron a nadie. Nosotros hablamos más bonito y ellos no tanto. No sé, ese tipo de cosas no les van a ayudar. Comparativamente, ¿por qué esos argumentos son mejores que el otro? ¿Cómo se respondieron? ¿Qué refutaciones fueron más efectivas de su lado? ¿Qué nunca se respondió desde el otro lado? ¿Qué sí respondieron ustedes? Ese tipo de cosas nos importan. Como les digo, son cosas que se van a profundizar en el otro taller. Esto es simplemente para ver el tema del formato. Y recuerden que tienen 4 minutos. No se les va a hacer puntos de información, pero de todas maneras 4 minutos es muy, muy poquito para poder desarrollar em, esos discursos de réplica, ¿no? Se dice lo más concreto posible. Entonces, ya como para ir cerrando, los primeros oradores, les aconsejo, queridos docentes,
que sean las personas que más conozcan de la emoción o que tengan más capacidad para explicar las cosas. El más ordenado en sus discursos, ¿no? Pónganlos como primeros oradores. Segundos oradores y terceros oradores, porque comparten cosas en común, capacidad de pensamiento rápido para refutar. Si a los primeros oradores les falta refutar, no hay problema. Pero si a los segundos o terceros oradores no saben refutar, entonces ahí sí van a tener un problema grave. Entonces pongan a sus oradores que mejor refutan como segundos o como terceros, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer el discurso de réplica? Puede hacerlo el primero o el segundo. No siempre, ojo, esta es una recomendación enteramente personal. Yo aconsejo que sea el primero porque el primero siempre es el que tiene más tiempo, porque una vez que da su discurso puede estar preparándose para hacer la réplica. En cambio, si le das al segundo orador, probablemente no escuche bien lo que dicen los primeros oradores, va a estar concentrado en su discurso y puede perderse un poquito del debate. Pero yo he visto que ha habido equipos que han sacado a sus segundos oradores como oradores de réplica y lo han hecho muy bien, así que lo que les acabo de decir no es una ley, no es una norma, pueden hacerlo bien incluso, no necesariamente es una opción a seguir. Bien, entonces, ese es el taller, hasta aquí hemos llegado, yo les agradezco muchísimo por estar presentes, no pensé que se iban a meter 28 personas, 27 sin contarme. Gracias por su tiempo, espero que les haya servido y ahora doy paso para alguna pregunta o consulta que puedan hacer. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas, maestros? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Sobre el formato? Bueno, si nunca han visto un debate, porque eso también puede pasar, aquí tenemos la suerte de contar con chicos novatos, yo les aconsejo fuertemente, y eso les aconsejé también a sus maestros en, en el curso que tuvimos hace poquito, ver los debates de YouTube, específicamente los del Mundial de Debate. Les paso aquí el canal para que puedan ver esos debates. Sí, las PPT se los vamos a pasar. De hecho, em, les voy adelantando aquí el acceso al Canva, pero igual se las vamos a pasar en PDF, ¿no? Es el Canva de esa PPT. Bien, ¿alguien tiene la mano levantada ahí, Vanessa? Le voy a dar para reactivar el audio. Adelante, Vanessa. Muchas gracias. Sí, mi duda era, ¿hay alguna restricción en este formato respecto a las falacias? Por ejemplo, si el equipo utiliza muchas falacias ad hominem o ese tipo de argumentos, ¿hay alguna restricción? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Descuentan puntos? Bien. Por ahí va mi consulta. Ujú. Gracias. Bueno, de poder hacerlo siempre puedes, pero el asunto es que te va a ir mal, ¿no? Definitivamente no es por cada falacia un punto menos. De hecho, mañana vamos a tener el taller de adjudicación para que quede claro esos criterios. Pero en términos generales sí, en términos generales sí hay un demérito por ser falaz. Porque acuérdense que las falacias son errores lógicos y son errores de la argumentación, ¿no? Entonces, la argumentación es la base del debate. Un buen debatiente es un buen argumentador. Un mal debatiente es un orador que comete falacias o errores lógicos. Entonces, en términos generales, sí. Si eres falaz, te va a ir mal en el debate. Si solo apelas a la emoción, si tu único recurso es decir que te gustaría que te hagan eso a ti, o eso lo dices porque tal y cual, si haces eso siempre, entonces efectivamente te va a ir mal, ¿no? En el debate. Se trata de establecer la razón, ¿no? Por sobre la emoción o por sobre cualquier otro tipo de pensamiento. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna duda por allí? ¿Alguien? ¿Todo? No. Perfecto. Entonces, algunas recomendaciones. Por allí también mañana me voy a estar paseando con los talleres para darles esas mismas indicaciones logísticas. Recuerden, maestros, y sobre todo a sus chicos que lleven sus DNIs. Si se les han perdido la copia, de ser posible impresa,
pero lleven sus DNIs, porque ya en eventos pasados nos ha ocurrido que hay un chico que no tenía cómo identificarse, pero ni con copia, ni con nada, ni en el celular. Era un NN completo, desconocido. Y el protocolo de la universidad va a ser no dejar que pase. Entonces, si al menos tienes a su partida de nacimiento, carnet de extranjería, lo que sea, ayuda, aunque sea en foto, ¿no? Entonces, eso es lo que deben de tener en cuenta, porque en serio no nos vamos a responsabilizar si hay un chico que no tiene cómo identificarse y no entra a la universidad, y es por seguridad del mismo chico y por las pautas de la universidad, ¿no? Que escapa de nosotros. Otra cosa, cualquier cambio que quieran hacer, háganlo mañana máximo, porque a partir de mañana enviamos la lista a la universidad y ya no podemos garantizar que sus cambios pasen. Entonces, mañana, hasta mañana, cualquier cambio que quieran hacer, para lo que sea. Tercero, yo sé que hay varios que están enviando jueces novatos y que no estamos siendo tan exigentes con los jueces novatos respecto a tener experiencia, ¿no? Porque son novatos. Estos son eventos no solamente para formarse como estudiantes, sino también para formar jueces, para formarse entrenadores. Pero sí, por favor, exhórtenles a que puedan hacer lo que les estamos mandando. Mañana va a haber un taller de adjudicación, inviten a los jueces de sus equipos. Va a haber un examen de adjudicación, que completen ese examen de adjudicación para que el evento se pueda desarrollar bien. Igual estamos tratando de invitar a jueces reconocidos y todo, pero tengan en cuenta que de todas maneras este evento es gratuito y tampoco estamos pagando jueces, entonces dependemos mucho, al menos en los amistosos, de que los maestros y los participantes puedan cumplir bien este protocolo de jueces. Ya para los torneos que sí son competitivos, ¿no? Ahí sí tratamos de conseguir jueces distinguidos, al menos un buen juez por sala, pero en esos eventos amistosos son eventos formativos, netamente formativos. Así que pónganle ganas a eso de los jueces. Sí, sí, puede ser una copia, Manuel, si tienes allí impresa de preferencia, puede ser una copia o algún otro tipo de documento. Eso. Y lo último, si van a enviar una movilidad que los va a esperar durante todo este tiempo, envíen por correo placa, color, marca del carro, ¿no? Que son cosas que ya les hemos pedido allí en el amistoso, en la pauta, pero de todas maneras se las recuerdo, porque si no, no se va a reservar un estacionamiento. Acuérdense que el sábado hay clases en la universidad y pues que también la universidad necesita saber logísticamente qué tipo de vehículo va a ingresar y todo, incluso si a veces son buses para ponerlo en cual o tal estacionamiento. Entonces esas cosas son muy indispensables. Si llega un carro que quiere quedarse y no se ha enviado el protocolo de anunciar cuál es la placa, la marca, el carro, el vehículo y quién está a cargo, entonces allí no va a haber forma de hacer que se estacionen esa. ¿Va? Dicho esto, muchísimas gracias, éxitos en este amistoso. Ya nos veremos con todos o con la mayoría el día 15. Cuídense mucho, buenas noches. Chao, chao.